Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Empiezo la clase esta de preservación de semen de toro eh, en pajuelas, pero puede ser en qué otra cosa más puede ser la preservación de semen. Me gusta que participen. Yo directamente no sé qué es una pajuela. Una pajuela de... ¿Has visto semen congelado? No, nunca. Está. La Pellets pajuela o le ampollas. decimos al envase, ¿verdad? Ahí está una compañera, iba a contestar. Dale, adelante. Que se podía también en pellets o ampollas. Correcto, ahí está. ¿Tuviste oportunidad de mirar el video en EVA también o...? Porque no sé si está disponible por eso, pero bueno. Es como si fuese una pajita, igual que una pajita más finita nada más, donde viene donde viene el semen, la dosis Ahí de está, semen. perfecto. Bueno, eso es la forma Sí, que hay un se... video ya subido Ujú, de inseminación y todo eso que habla de eso, sí. impecable. Bueno, bárbaro. Sí, es una forma de envasar el semen, ¿verdad? Acá un poco viene cómo va a ser el desarrollo de la clase. Vamos a dar un poquito de la historia de las biotecnologías, qué ventajas y desventajas, algunas consideraciones y conceptos básicos, luego el proceso de producción, que lo vamos a tratar de imaginar como si fuera una producción en serie, ¿verdad? Y después, bueno, obviamente la evaluación del producto que congelamos, ¿verdad? Para lo cual hay que descongelarlo bien. Acá tenemos un poco la historia, obviamente relatada por los occidentales, ¿no? Porque en realidad ya del 1300 en adelante se hablaba de reportes de, bueno, hay una historia muy graciosa de un jeque que tenía un padrillo muy importante y bueno, y los cuidadores, cada vez que el padrillo montaba una yegua, embebían un pañuelo que lo introducían en la vagina de la yegua y después con ese pañuelo embebido en el semen de ese padrillo lo pasaban a otras yeguas, ¿verdad? Una manera interesante de robarle la genética al jeque, ¿no? Para que tengan una idea, ya a mediados del 1600 en Holanda, con el diseño de lo que fue casi que el primer microscopio, que era en vez de tener una lupa, un lente, era con una gota de agua, que terminaba actuando, dando el efecto óptico de un lente de aumento. Recién ahí se visualiza, pueden ver los espermatozoides, ¿verdad? Después hitos importantes, capaz que, bueno, al final del 1700 hay relatos de inseminación artificial en caninos en Italia. Ya inmediatamente sobre principios del 1900 se diseña una vagina artificial para colecta de semen. Después a nivel productivo, en Dinamarca, en el año 36 se organiza la primera cooperativa de inseminación artificial, en donde había un centro de toros y colectaban semen de mañana, le ponían algún conservante y salían a inseminar, salían de gira a inseminar vacas que estuvieran marcadas como aptas para inseminarse, ¿verdad? Pero en la parte preservación propiamente dicha, por lo menos a largo plazo, empieza ya sobre final del 1940, ¿verdad? 1950. En Inglaterra hay un estudiante que mete la pata y se equivoca con unos envases y termina agregándole glicerol a los medios de conservación de semen. Y ahí en ese laboratorio, gracias a ese error, se ve un poquito de las propiedades que tiene el glicerol como conservante, ¿verdad? Para la congelación el resultado fue muy bueno y de ahí en adelante el glicerol hasta hoy en día sigue siendo uno de los crioprotectores más importantes en semen, ¿verdad? Bueno, después ya del 1950 en adelante, con el tema del semen congelado, empieza a explotar todo lo que es la industria de la inseminación artificial y aparece obviamente sobre 10 años después,
lo que fue un proceso industrial para la producción de oxígeno, dejaba como subproducto el nitrógeno líquido, que obviamente era el medio en el que posteriormente y que actualmente seguimos utilizando como medio de mantenimiento del semen congelado, ¿verdad? En Uruguay tenemos también nuestra historia propia, ¿verdad? Por 1930 en adelante empiezan las actividades. 7 años después de que se congeló semen en Inglaterra, acá se reporta la congelación de semen, e inmediatamente semen de toros lecheros, ¿verdad? Y también la inseminación, el nacimiento del primer producto, un ternero, ahí en los pagos de San Ramón, en Canelones. No sé si hay alguien de Canelones acá, pero bueno, los felicito. En Canelones está reportado el primer ternero nacido con semen congelado acá en Uruguay. Después, bueno, hay una serie de eventos. Hay una visita de Nagase y Niwa, que eran expertos en congelación, pero congelaban semen en pellets, lo que decía hoy Fernanda, que se dejaban unas microgotas del semen diluido sobre unas placas, o en bloques de hielo seco, y eso quedaban como unas pastillas, ¿verdad?, congeladas. Y bueno, ya sobre el año 70 ingresan a Uruguay los primeros termos de nitrógeno, y también empieza la organización del primer circuito de inseminación artificial, organizado por el doctor Alfredo Ferraris, que en aquel entonces trabajaba en el laboratorio Rubino. El laboratorio Rubino estaba en Pando, no le quedaba muy lejos de una serie de pequeños tambos que obviamente empezaron con problemas de enfermedades venéreas, y acudieron a la asistencia del laboratorio, y a través de la inseminación artificial controlaron muy bien todo ese problema, ¿no? Acá tenemos una lista de cuáles serían las principales ventajas de esta biotecnología. Son obviamente el control de las enfermedades venéreas, justamente lo que estuve relatando, de cómo fue que empieza en Uruguay. Pero obviamente los que trabajaban en mejoramiento genético se dan cuenta que hay una oportunidad muy grande para utilizarlo en el mejoramiento genético, ¿verdad? A ver, ¿por qué les parece que la congelación de semen tiene un efecto muy positivo sobre el mejoramiento genético? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Porque no necesitamos tener el macho en el predio, por ejemplo, algún macho que haya muerto, que se puede seguir usando el semen. Correcto. Se puede seleccionar alguna característica. El porque comercio internacional, decía él. va a ser mucho Eso mismo. más Controlar la grande que... consanguinidad también. Perfecto. De todo lo que dijeron, todo es válido, pero hay algo que yo voy a destacar. Alguien mencionó, creo que fue Valentina, no me acuerdo, me parece que sí, que dijo que utilizar el semen de machos que ya están muertos. ¿Por qué te parece importante? A ver, es importante, pero ¿por qué te parece que puede Por ser la importante? genética, porque no se pierde genética y a su vez ampliamos el pool y también no recaemos en los mismos animales siempre. No sé, eso es lo que se me ocurre. Y soy Valeria, profe. Valeria. Vale, Valentina, Valeria, bueno. Sí, llega. Sí. Bueno, Valeria, bien. Sí, pero vos sabés que sobre todo en los primeros, en los comienzos de los estudios y trabajos de mejoramiento genético. Puede ser más que nada porque ya son toros que tal vez están viejos, que los hijos están probados, entonces buscas eso mismo, mantener la genética de cuando toros probados. En toros probados, eso. Perfecto. Eso sobre todo en el modelo de mejoramiento genético tradicional, en donde se hace una selección primero por fenotipo y después a ver si esas características se expresan en la descendencia o no, ¿verdad? Y ahí viene lo que es la confiabilidad. Pero hay un tema que cuando uno empieza programas de mejoramiento genético, por comparación con otros animales en la población, siempre es muy importante tener
reproductores de referencia, ¿verdad? Si hay un reproductor que deja una descendencia que es un 5% superior en determinada característica, y yo lo quiero comparar con otro reproductor que no sé cuánto transmite a la descendencia, yo debería ir a una población de animales y utilizar los dos reproductores al mismo tiempo y compararlos el mismo año bajo las mismas condiciones productivas y empezar a comparar a ver la descendencia de qué macho es, digamos, mejor genéticamente, ¿no? Entonces, el problema que tenían es que se les morían los machos y perdían los machos de referencia. Con la congelación de semen, aparece la preservación de semen a largo plazo y obviamente ahí es el primer punto de apoyo que tienen estos programas de mejora genética, que uno puede tener semen congelado y utilizar ese semen congelado de machos que ya no están vivos, pero como material de referencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estoy en un buen camino de mejoramiento genético, se supone que la descendencia siempre tiene que ser superior a los antecesores, ¿verdad? Si no estoy logrando eso en un programa de mejora genética, obviamente no lo estoy haciendo del todo bien. Así que, bueno, el mejoramiento genético es fundamental en este tema. La biotecnología es un apoyo muy importante, ¿no? Por último, el tema del banco de semen tiene impacto de dos formas. El banco genético, que es lo que veníamos hablando, y también lo que le dicen la cuarentena en el banco de semen, ¿verdad? Eso implica que si estamos colectando el semen a un reproductor, el reproductor puede estar incubando algún tipo de enfermedad que no nos dimos cuenta en el momento que lo estamos colectando, y perjudicar o transmitir una enfermedad mientras está en el periodo de incubación, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es dejar ese material que se congeló en cuarentena, ya congelado, y vamos a esperar 30 días, 40 días más, a ver si el reproductor continúa en buen estado de salud. De esa manera vamos a estar tranquilos de que esa cuarentena que hace el material genético en el termo nos va a dar la garantía de que el reproductor no se enfermó X cantidad de tiempo después de haber sido colectado, ¿verdad? Eso inclusive siguen siendo requisitos para el comercio internacional de semen, ¿verdad? Y obviamente el último punto sobre el uso intensivo de reproductores también tiene un impacto altísimo en lo que es el mejoramiento genético. Con respecto a posibles desventajas, bueno, lo de menor fertilidad es relativo. Se sabe que en la monta natural el que detecta celo es el toro, en este caso para una inseminación artificial, si no utilizamos métodos auxiliares de detección de celo, pero es el humano el que tiene que elegir la hembra que va a recibir servicio. Por ese lado puede haber alguna merma en los resultados, ¿verdad? La otra, no sé si es una desventaja, pero es un riesgo, es que errores pequeños tienen grandes impactos. A ver, ¿a qué me refiero con errores pequeños? Si yo no elegí bien la genética que estoy utilizando y estoy con semen congelado de un reproductor que transmite algún defecto, el impacto sobre la población va a ser mucho mayor que si fuera por monta natural, ¿verdad? Por monta natural se asume que se utiliza el 3% de los toros, o sea que un tercio de la descendencia en un rodeo, en forma teórica, va a ser transmitida a un tercio de la población por cada toro. En cambio, con la inseminación artificial, si hay algún problema genético transmisible o también infeccioso, el impacto es sobre el 100% de la población, ¿verdad? Lo de los costos mayores, y bueno, también es relativo, ¿no? Por ejemplo, alguien mencionaba hoy sobre reproductores que no están en el país, y que obviamente esa genética nunca podría haber ingresado de otra manera que no fuera por semen congelado. Entonces, tengo acceso a determinada genética, es como democratizar la genética, ¿verdad? De esta manera yo tengo acceso, por un valor bastante menor, a poder producir descendencia de un reproductor que mi capacidad económica no tendría, no podía acceder a esa genética, ¿no? Entonces, de esa manera, utilizar genética costosa estaría reduciendo los costos, o sea, por eso de los costos mayores y los signos de interrogación que hay después, ¿verdad? Obviamente hay una serie de gastos operativos, desde personal entrenado, las instalaciones, y una serie de materiales que
no necesariamente son más caros que utilizar la genética que que podría llegar a introducir en un rodeo, pero es verdad que hay costos extras, ¿verdad? Sobre las consideraciones previas a la preservación de semen, uno tiene que tomar en cuenta la aptitud del reproductor, no solamente desde el punto de vista genético y zootécnico, sino también el reproductor tiene que estar en perfectas condiciones físicas y sanitarias, ¿verdad? Y en segundo lugar, uno tiene que tomar en cuenta la aptitud del eyaculado, desde el punto de vista de la concentración de espermatozoides que tiene, la calidad desde el punto de vista de la motilidad, ¿verdad? Para que un eyaculado o para que los espermatozoides expresen una buena calidad, generalmente la motilidad reúne una serie de atributos, pero que no necesariamente incluye a todos los atributos que están asociados con buena calidad seminal, ¿verdad? La motilidad necesitamos tener espermatozoides estructural y metabólicamente aptos, ¿verdad? Para poder expresar esa motilidad. Aunque hay algunos defectos morfológicos que sí, por ejemplo acá tenemos uno, en la foto esta de acá arriba a la derecha, hay un espermatozoide que tiene como una especie de gota proximal. Bueno, acá la gota también está como enrollada, o sea que seguramente no se mueva, pero hay algunas patologías que pueden dar lugar a que el espermatozoide se mueva y sea considerado como bueno simplemente por la motilidad. O sea que la motilidad no es la única variable que uno debería tomar en cuenta en el eyaculado para decir esto es material apto para ser congelado. Con respecto a la aptitud del reproductor, lo primero que hay que tener en cuenta es hacer un buen examen andrológico completo, en donde la salud general y particular del reproductor sean adecuadas. Hay que hacer un test de funcionalidad, eso es que no nos vaya a pasar de estar congelando semen de un reproductor, que de pronto no tiene libido, o tiene baja libido, o tiene algún defecto en aparato locomotor, problemas de aplomo que impiden la monta. Entonces deberíamos estar utilizando reproductores, congelando semen de reproductores que son funcionalmente aptos, ¿verdad? O sea que tengan no solamente una habilidad de monta correcta, sino que además tengan una buena libido, y eso se mide a través de la capacidad de servicio. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en la clase anterior que no es lo mismo habilidad de monta que capacidad de servicio, ¿verdad? La habilidad de monta era el test cualitativo y la capacidad cuantificaba qué cantidad de saltos puede dar un reproductor en una unidad de tiempo, ¿verdad? Y por supuesto, debería incluir también lo que es la calidad del semen. Como todo examen andrológico, eran 3 puntos cardinales básicos, la calidad del semen es uno de ellos, y si vamos a preservar o congelar semen, sin duda que la calidad seminal tiene que tener parámetros más exigentes para poder ser congelado ese material. Para lo cual hay que acudir a una serie de exámenes de laboratorio, por ejemplo, para realizar un buen espermiograma y determinar la calidad de ese eyaculado. También hay que asociarlo a determinado tipo de test bacteriológicos o serológicos, para que el reproductor que estamos utilizando esté libre de enfermedades que pueden ser transmitidas por semen. Y también hay otra serie de test de cariotipo para ver si el reproductor tiene o no tiene algún tipo de tara genética que transmita la descendencia. Y hoy en día también hay una serie de exámenes de genómica de los reproductores, que es una de las herramientas más importantes que hay, herramientas modernas me refiero, para la selección genética, ¿verdad? Si quieren interrumpirme con preguntas, por favor, adelante, ¿no? Como no les veo la cara, voy a seguir. Ojo, hay una consulta. Ajá, a ver, si no veo el chat. Yo pregunté. Milagro, sí. Adelante, Preguntale. Milagro. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo es que puedo mantener el semen congelado mientras siga siendo viable? Congelado, mirá, te cuento, en la década del 50, en Australia, el doctor Salamon congeló muchísima cantidad de semen de carneros. Te voy a poner el ejemplo de carneros, que es el dato que tengo del semen más antiguo que hay congelado. Por lo menos hasta la década del 2000 en adelante, ellos iban utilizando todos los años
entre 20 y 30 inseminaciones. ¿tá? Bueno, aún hoy en día ese semen congelado en la década del 50 sigue dando fertilidad, ¿tá? O sea, sigue preñando. O sea, en algún momento se les termina el semen y no van a poder seguir evaluando por mucho Claro. tiempo más, ¿no? Pero sí, por ahora podemos asumir de que la congelación es un método de preservación que no tiene límites temporales, ¿verdad? O sea, las variaciones que han tenido en fertilidad solamente se han debido a un efecto año o a un efecto hembra, pero no han podido adjudicarle al tiempo que ha estado congelado el semen con respecto a la fertilidad. ¿A alguien se le ocurre qué puede pasar con el semen congelado? ¿Por qué podría perder fertilidad? La célula no. ¿Por qué podría perder? Sí. Si el metabolismo está detenido, ahí, mira, justamente pongo la definición de preservar semen. El semen es disminuir o detener en forma reversible el metabolismo espermático, ¿verdad? Disminuir, bueno, sería refrigerar el semen, ¿verdad? Y en el caso de la congelación profunda a menos 196 con nitrógeno líquido, ahí teóricamente el metabolismo está detenido. Pero ¿por qué podría ¿Qué perder temperatura calidad? dijo? 196 grados bajo cero. Capaz ¿Por qué durante el proceso, antes y después, durante el congelamiento y después, que haya algún error o por el sufrimiento térmico. Sí, verdad que siempre pierde calidad cuando lo congelo, pero una vez que está congelado y que hay un pool de espermatozoides que quedaron bien congelados, ¿por qué con el paso de los años puede llegar a perder fertilidad? Una hipótesis, les pregunto. Que no se detenga del todo, sino que se enlentezca mucho. Ahí está, que sea una detención virtual, que no sea 100%, bien. ¿Y qué otra cosa puede ser? Que se lesione la membrana, por capaz que perdemos un No, una poco vez... de Ujú. temperatura, se cristaliza, lesiona los cristalecitos, la membrana Ujú. del espermatozoide. Eso si no hubiera un buen mantenimiento del semen congelado, ¿verdad? De hecho, lo que estás contando ocurre durante la congelación y la descongelación, pero una vez que está congelado y los que van a sobrevivir a ese proceso, ¿por qué podrían perder fertilidad? Bueno, una hipótesis es que no esté realmente detenido 100% el metabolismo, ¿no? Bueno, lo que han especulado los investigadores que mantienen y siguen inseminando con ese semen congelado en la década del 50, especulan de que obviamente en el ambiente estamos expuestos a un montón de radiaciones, sobre todo del sol, ¿verdad? Ustedes no sé si han oído hablar de las tormentas solares, descontrolan equipos electrónicos, bueno, hay efectos electromagnéticos, bueno, nadie sabe si todo eso perjudica a esos espermatozoides que están congelados. Por ahora, no hay nada que indique de que esas radiaciones cósmicas, como se llaman, estén afectando la calidad del semen que ya está congelado. O sea, lo que se perjudicó, ya se perjudicó con la congelación, y con la descongelación vas a perder otro montón. Pero los que sobrevivan van a ser más o menos, van a ser igual de fértiles que hace 40 años, o van a ser menos fértiles que los de hace 40 años. Bueno, entonces, esa respuesta todavía no la tenemos. Por ahora, la sugerencia es como que no habría mayor inconveniente y estarían bien mantenidos como están congelados. Muchas gracias, me sorprendí, pensé que era menos. Sí, es sorprendente, sin duda. Las estrategias para preservar semen, bueno, es lo mismo que conservar alimentos. Lo primero que hago es bajar las temperaturas, en el caso, evitar el contacto con el aire, para que no haya contacto con oxígeno, porque el oxígeno también al haber oxígeno puede haber un metabolismo relativamente alto. Entonces, lo que se utiliza es quitarle el oxígeno y acondicionar el semen en forma anaeróbica, de forma que el metabolismo también se inhiba, ¿no? Y después hay una serie de sustancias inhibidoras que se van a utilizar, que en fin, por ese lado también puede haber el manejo, ¿no?
Con respecto a los tipos de preservación, bueno, nosotros hoy vamos a hablar de congelación de semen puntualmente, ¿no? Pero tienen que saber de que también hay preservación refrigerada, o sea, preservación líquida por semen enfriado o refrigerado, ¿verdad? En cambio, la congelación sí ya es un tema bastante más importante. El mantenimiento del semen congelado es a 196 grados bajo cero, mientras que preservación líquida puede ser a temperatura ambiente, entre 15 y 20 grados, o también puede ser una preservación con semen refrigerado a 5 grados. Acá lo menciono porque hay países que han desarrollado todos sus programas de mejora genética y todos los programas y servicios de inseminación utilizando semen refrigerado, ¿verdad? Holanda, Nueva Zelanda, son países ejemplos en ese sentido, ¿verdad? Con muchísimas inseminaciones realizadas con semen refrigerado, que es bastante menos costosa que mantener el semen congelado, ¿verdad? Bueno, acá obviamente el semen cuando se preserva en forma líquida, la longevidad no es tan alta cuando es enfriado a temperatura ambiente. El semen refrigerado, puede estar mantenido a 24, 72 horas, y con determinado tipo de diluyentes que contienen algunas sustancias inhibidoras del metabolismo, por ejemplo en Nueva Zelanda y en Holanda, que eran los países que mencionaba, puede llegar a hacer durante 3, 4 días, 5 días, el semen mantenido a 5 grados centígrados. Cuando hablamos de semen congelado, vamos a hablar de distintos tipos de curvas de congelación, ¿verdad? La congelación lenta o la rápida es la más clásica, pero sepan de que también hay protocolos de congelación lenta, que también requieren de una descongelación diferente de la congelación rápida, ¿verdad? La congelación rápida es la clásica que tenemos en casi todo el semen en escala comercial, y la congelación lenta, supo haber en algún momento en Estados Unidos algún centro que preparaba semen de slow freezing, porque con el slow freezing inventaron lo que se llamaba el pocket sewing. ¿Saben lo que quiere decir el pocket sewing? Es cuando se descongela el semen en el bolsillo. No necesitas un baño a 37 grados para descongelar el semen. Lo sacás del termo de nitrógeno, te lo pones en el bolsillo, lo vas entibiando con el calor del cuerpo, y ahí la descongelación también va a ser muy lenta, ¿verdad? Pero sepan de que el pocket sewing, o el descongelado en el bolsillo, cuando el semen es congelado en forma tradicional por curvas rápidas, generalmente vas a tener una calidad seminal posterior muy mala. O sea que la congelación tiene relación con la descongelación, ¿verdad? Por último, quería mencionar 2 curvas más, que son la ultra rápida o la vitrificación. En cierto sentido, la vitrificación todavía no ha podido ser llevado a cabo con semen, pero se utilizan los embriones, y está bueno que ustedes sepan de que también hay una curva que es ultra rápida, que ha sido diseñada para congelar semen bajo condiciones muy precarias, sobre todo en especies silvestres, ¿verdad? Porque tratan de capturar semen, le colectan semen bajo anestesia, luego liberan al animal, y en esas mismas condiciones donde capturaron al animal, ahí empieza todo el protocolo de congelación, y a veces estas curvas ultra rápidas pueden ofrecer alguna ventaja, ¿verdad? Lo que sí vamos a tratar de recordar todos es lo que es una congelación de semen clásica, ¿verdad? Y estos serían los fundamentos más importantes, que ya estuvimos hablando, no solamente entre rebaños o majadas, el tema de reproductores de referencia, ¿verdad? Y además con la ventaja de que siempre vamos a tener dosis de semen disponibles. Estas serían las etapas clásicas de lo que sería el proceso de semen. Hay que colectarlo, hay que diluirlo y extender, quiere decir aumentar el volumen de ese eyaculado mediante un medio, luego de envasado, luego hay que enfriarlo a 5 grados. Esta primera etapa de la curva de frío tiene un nombre, luego del enfriado tiene otro nombre, ¿verdad? Que es la equilibración. Bueno, luego obviamente se congela, se descongela y se utiliza.
Acá lo que estoy viendo es que hay un error. La equilibración tiene que ser el punto 5 y el congelado tiene que ser el punto 6, para que lo tengan presente por las dudas, ¿no? Obviamente que la evaluación va entre todas estas etapas uno puede ir evaluando cómo evoluciona el material que estoy procesando, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora un poco más de lo que son la colecta de semen. Lo primero, como requisito, debemos tratar de generar buenas condiciones donde vamos a colectar. Fundamentalmente condiciones de colecta, ¿verdad? De higiene. No solamente tiene que haber seguridad para el operario, sino también una cierta seguridad para el reproductor, que no se lesione, que no se lastime, ¿verdad? Debe haber una buena preparación del reproductor y obviamente los métodos clásicos de colecta de semen es a través de una vagina artificial, ¿verdad? También hay un diseño de una vagina artificial interna que puede representar cierto disconfort, pero hay que utilizar una hembra a la cual se le introduce en la vagina todo este dispositivo. Cuando el toro va y la cubre, el pene entraría por aquí, por la parte de la vagina artificial interna, y el eyaculado quedaría colectado en esta bolsa que queda adherida a la vagina artificial interna, ¿verdad? Esto le ha dado alguna ventaja, sobre todo a reproductores que no están entrenados o que no están acostumbrados al manejo con humanos. Generalmente es una actividad que puede ser riesgosa, la colecta de semen con vagina artificial, ¿verdad? En algunos casos, para no utilizar una hembra como maniquí, tenemos que los animales pueden ser entrenados para colecta de semen con este tipo de maniquí artificial, sin necesidad de estresar a otro animal que sirva como apoyo para la colecta de semen, ¿verdad? Otro método de colecta bastante utilizado es la electroeyaculación, sobre todo en reproductores añosos o que son excesivamente pesados, ¿verdad? Por ejemplo, los toros de exposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un toro de 1000 kilos, cuando monta una vaca, puede lastimar la vaca de abajo, se pueden caer, puede lastimarse él también. Entonces, en ese caso, la opción a veces es tener un buen electroeyaculador para colectar por electro. A esta altura quiero decirles que hay países que no permiten la colecta con electros si no se utiliza algún tipo de sedación, por lo menos sedación, o inclusive hay países que si no es bajo anestesia general no te permiten la colecta con electro. ¿Ah? No por tener un buen equipo que vale unos $10.000, hay de menos, pero también hay de más. No necesariamente con un equipo de este tipo tendríamos que estar trabajando en condiciones que son por lo menos de buena calidad ambiental, ¿verdad? Porque la higiene que hay en el ambiente también puede llegar a afectar la calidad del material que se colecta, ¿no? Con respecto, una vez que colectamos el semen, lo que debemos hacer ahora es la evaluación del semen colectado para saber si puede ser procesado y congelado, ¿verdad? Lo primero es mantener el semen en un baño María entre 35 y 37 grados, ¿verdad? Hay colegas que prefieren mantenerlo un poquito por debajo de 37, porque a 37 el metabolismo espermático es muy alto y eso puede perjudicar o agotar las reservas energéticas que tienen las células, ¿verdad? Una vez que dejamos el semen en el baño, vamos a evaluar el volumen, el aspecto, el color, ¿verdad? Que eso ya nos va dando una idea de cuán denso es la concentración de ese eyaculado. Podemos tomar medidas de pH a través de equipos electrónicos o de tiras, ¿verdad? Y después obviamente hay algún tipo de manera que tenemos que evaluar a ver cuál es la proporción de vivos y muertos que tenemos. Una forma de evaluarlo es a través de la mismísima motilidad, o también podemos hacer este tipo de frotis y dejarlo secar, en donde los espermatozoides que están vivos van a impedir que ingrese la eosina, y en este caso acá, en la foto de abajo, a la derecha, tenemos un espermatozoide totalmente rosadito, que obviamente tiene algún daño a nivel de membrana, y fue teñido con la eosina, ¿verdad? O sea que la técnica de eosina-nigrosina sería para determinar vivos y muertos. Entendamos que no es exactamente lo mismo de los que tienen motilidad, pero en términos generales es más utilizada la motilidad que este tipo de técnicas de tinción. ¿Cómo evaluamos la motilidad? Bueno, obviamente, lo primero es evaluar la motilidad masal, una pequeña gota
sobre el borde de la gota y se califica en un score del 1 al 5. Esto ya lo estuvimos hablando en la clase pasada, así que hoy no voy a ser muy extenso en esto, pero cada score de motilidad masal corresponde a un porcentaje de motilidad individual, ¿verdad? Y por último, bueno, sin duda, la masal no alcanza, deberíamos evaluar la motilidad individual. Y acá necesitamos un diluyente para permitir expandir y que haya más espacio entre espermatozoides y nos permita hacer una valoración de lo que es la motilidad individual. En este caso, la motilidad individual se valora en una pequeña gota y con un cubreobjeto, ¿verdad? Procurando un frotis lo más fino posible para poder estimar qué proporción de espermatozoides se mueven en forma rectilínea, progresiva y uniforme. También hay sistemas computarizados, pero por lo general esto ya se utiliza en centros de congelación o en lugares muy avanzados. El siguiente parámetro, y es muy importante cuando vamos a congelar semen, es evaluar la concentración espermática. Uno puede dar concentración espermática en base a la densidad, y hay un score a algunos del 1 al 4, ya ven que el 0 sería totalmente translúcido, el 1 es un turbio, y bueno, y el score 3 y 4 serían los eyaculados que tendrían la concentración suficiente como para que sea almacenado preservado, diluido y congelado, ¿verdad? Y después tenemos obviamente métodos objetivos de evaluación de la concentración, también fue mencionado en la clase pasada, a través de la cámara Neubauer o mismo a través del fotómetro, ¿verdad? Si ustedes me permiten, yo voy a parar aquí un poquito la presentación y voy a compartir otra presentación acerca de cómo procedemos con la valoración cuando vamos a utilizar la cámara de Neubauer. Lo primero que necesitamos, obviamente, es una solución inmovilizadora, porque si vamos a hacer un contaje exacto de espermatozoides, estos deben de estar quietitos, ¿verdad? Entonces, generalmente utilizamos alguna de estas fórmulas que tienen formol, de modo que los espermatozoides queden totalmente quietos. Y aquí vemos en esta imagen, confirmen por favor si están viendo los tubitos, o con qué imagen Sí, quedaron. vemos, sí. Sí, Ahí sí, está, sí. bueno. Acá a la derecha vemos un tubo donde teóricamente está el semen, y acá a la izquierda otro tubo donde supuestamente hay una solución formulada que va a ser la que va a inmovilizar los espermatozoides, ¿verdad? De este tubo, a la izquierda vamos a tomar una alícuota, que perfectamente puede ser de 0,9 centímetros cúbicos, y vamos a ponerlo en los otros dos tubos. De aquí vamos a hacer una primera dilución en el primer tubo, y luego de esta dilución vamos a tomar otra vez una alícuota para hacer una siguiente dilución. De esta manera vamos a ir diluyendo la muestra de semen, pudiendo de esta manera llegar a diluciones de 1 en 100, hasta 1 en 500, en fin, lo que sea necesario, ¿verdad? De forma que pueda ser posible contarlos posteriormente, ¿verdad? Acá lo que tenemos es la cámara de Neubauer, no sé si todos ven el cursor del mouse. Tenemos Sí, se ve. dos rieles en donde se va a apoyar el cubreobjeto, y las cámaras de Neubauer tienen una doble cámara de conteo, ¿verdad? Lo que tenemos que tratar de hacer es no cargar en forma excesiva la cámara y evitar las burbujas, ¿verdad? De todas maneras, cuando uno pone el cubreobjeto arriba de los puntos de apoyo de la cámara, lo que tenemos que cuidar es que esto no quede con ninguna separación, ¿verdad? Debería quedar perfectamente bien adherido. Luego en un microscopio de contraste de fase, lo que vamos a hacer, derecho viejo, es ir a contar en la cámara de Neubauer cuántos espermatozoides tenemos. Como forma de que tengan una idea, así luce la cámara de Neubauer. Hay 9 cuadrados, y aquí están numerados del 1 al 9, mayores, que a su vez están subdivididos en cuadrados menores. Los cuadrados de las esquinas, ustedes ven que están divididos en 4 por 4, pero el cuadrado central queda dividido en 5 por 5. ¿Ah? Eso puede llegar a facilitar el contaje de espermatozoides. Cada cuadrado grande lo que tiene es 1 milímetro de lado, 1 milímetro por 1 milímetro. Y en el caso de la cámara de Neubauer, todos saben que tiene una profundidad de 0,1 milímetro, ¿verdad? Entonces, ahí tengo la unidad de volumen. Cuando tengo 1 milímetro por 1 milímetro,
y encima tengo 0,1 de profundidad, yo ya sé que los espermatozoides que cuente en un cuadrado grande van a estar en 0,1 milímetro cúbico. Y a partir de ahí voy a utilizar factores de corrección para poder contar o corregir lo que fue la tasa de dilución del eyaculado inicial para poder tener en una cuenta los espermatozoides que hay, ¿verdad? Acá tenemos un dibujito en donde estoy mostrando el cuadrado central con una serie de espermatozoides ubicados en forma aleatoria. Como siempre, no todos van a estar exactamente adentro de los cuadraditos, algunos van a quedar arriba de las líneas. Cuando quedan arriba de las líneas, lo que yo tengo que definir es qué líneas son las que cuento, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo voy a tomar la convención de contar la línea de arriba y la de la izquierda, ¿verdad? Significa que hay algunos espermatozoides, como en el caso de que estoy mostrando acá con el cursor, a la izquierda, ese espermatozoide no va a ser contado. Pero en el caso de este cuadrado acá en el medio, estos espermatozoides en negrita, con círculo negro, van a ser contados en este cuadrado. Pero este y este no pertenecen a este cuadrado, sino que pertenecen al cuadrado de al lado o al cuadrado de abajo. Bueno. ¿Cuántos espermatozoides tenemos ahí? Bueno, esto es un ejercicio simplemente. Acá lo que tenemos son 32 espermatozoides, perdón, donde obviamente este espermatozoide con el círculo rojo no pertenece a esta cámara, sin embargo el que está acá arriba, como yo había dicho de contar arriba y a la izquierda, esos espermatozoides sí van a ser contados. Generalmente procuramos cargar las dos cámaras de la cámara de Neubauer, y la ideal es que no haya una variación mayor a un 10% entre una y otra, ¿verdad? Si la diferencia es mayor, uno debería repetir el procedimiento. Y bueno, aquí está un poco la fórmula, la cantidad de espermatozoides contados en 25 cuadraditos, multiplicado por 10.000 y multiplicado por el factor de dilución del eyaculado, va a ser la cantidad de espermatozoides en millones que tengo por centímetro cúbico, ¿verdad? 25, perdón, una pregunta. 25 cuadraditos del cuadrado central, ¿no? Correcto, acá los tenés. 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25. ¿Verdad? Bien, o sea que en el cuadrado 5 de cuando vimos la cámara Neubauer entera, vamos a decir, 25 de adentro. Correcto, Facundo. Ahora, Gracias. eso depende del cuadrado que cuentes. No está prohibido que vos utilices un cuadrado de estos de acá de la esquina, por ejemplo, el cuadrado número 6 o el 7, el 7, no el 6, perdón, ¿tá? O el 1, el 3, el 7 o el 9, yo puedo contar ahí. Todo depende de que me va a quedar más difícil no equivocarme en la cuenta si tengo subdivisiones menores, ¿verdad? Bien, bien, gracias. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la otra presentación. Ya vimos más o menos cuál es el procedimiento. Y bueno, y después hay equipitos que salen un poco más caros, como el caso de los fotómetros, que podemos también utilizar, o si no también los espermiodensímetros de Carras, que también dan una aproximación muy interesante con respecto a la concentración, ¿verdad? Bien, ¿por qué es importante la concentración? Bueno, acá yo lo que pongo es una gráfica donde muestro, creo que ya lo mostré también en la clase pasada a esta gráfica, en donde hay 3 reproductores, el A, el B y el C, porque es importante saber que cada reproductor tiene su número mínimo para alcanzar su máxima fertilidad potencial, ¿verdad? Por ejemplo, el reproductor A va a precisar más cantidad de millones de espermatozoides que el reproductor B y el C, ¿verdad? Pero a su vez, a la misma concentración, como ven aquí, el reproductor B puede llegar a ser más fértil que el A. O sea que la fertilidad no necesariamente es una ecuación de un espermatozoide contra un óvulo. Cuando hablamos de inseminación artificial, la ecuación es diferente, no es 1 contra 1, ¿verdad? Se necesita una dosis de inseminación que tenga por lo menos una concentración y un número mínimo de espermatozoides en esa dosis de inseminación. Y que, les aclaro, va a ser diferente para cada reproductor. El siguiente paso, antes de congelar, va a ser la evaluación morfológica de semen. Esto también lo mostré en la clase pasada, así que no voy a abundar mucho en esto, pero la morfología debe ser aceptable para poder congelar semen.
¿verdad? Porque si no, la calidad de la dosis de inseminación va a lo que está diluida, va a ser mucho mayor y es más importante tener una calidad más que aceptable. Los criterios de clasificación de patologías, creo que ya lo vimos también en la clase pasada, por si alguno no se acuerda. Había un criterio de clasificación que lo ubicaba en patologías de cabeza, pieza media y cola, según la etiopatogenia, en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son defectos que se originan durante la espermatogénesis, secundarias durante la maduración, y las terciarias son generalmente defectos que se producen en los espermatozoides posterior a la eyaculación, o con la eyaculación, ¿no? Sobre el impacto en la fertilidad también es importante, defectos mayores y menores, y también hay un criterio de clasificación tecnológico que habla de defectos compensables y no compensables. Y acá me quiero detener un poquito más en esta clasificación, porque cuando vamos a congelar semen, esto es uno de los criterios más importantes, ¿verdad? Para decir si la dosis de semen es apta o no. Yo puedo tener un defecto compensable en 20 millones, por ejemplo, en una dosis de 20 millones, el porcentaje puede ser aceptado con mayor flexibilidad que si tengo una dosis de 10 millones. Ahora, cuando el defecto es no compensable, la concentración de espermatozoides que hay en esa dosis de inseminación tiene poca importancia porque el defecto no compensable te va a estar afectando la fertilidad independientemente de la concentración que pongamos en la pajuela, ¿verdad? Dicho de otro modo, si hay un semen que tiene defectos que son compensables, yo inseminando una vaca con 2 o 3 pajuelas o 2 o 3 dosis, puedo llegar a compensar la merma de fertilidad que voy a tener por ese defecto. Pero cuando el defecto es no compensable, significa que los espermatozoides están igualmente bien que los que están normales, pueden fecundar, pero seguramente no den lugar a embriones viables. No quiero aburrir mucho con el tema de morfología, pero también se puede hacer de un frotiseco, por ejemplo, el mismo que había utilizado para dar vivos y muertos, lo puedo utilizar para hacer la morfología espermática. Y aquí entonces estoy dejando en esta diapositiva cuáles serían los criterios máximos para aceptar hasta 20% de patologías totales. Si tengo más de 20% ya es un semen que no es apto, dependiendo de qué patología. El Comité Veterinario Permanente del Mercosur acepta para comercio 30% de patologías totales, no más de 15 defectos mayores o 15 menores, pero también hay otros criterios y otros laboratorios que utilizan no más de 10% de una misma patología, ¿verdad? Y los defectos no compensables, bueno, ahí es relativo, hay laboratorios que dicen 6, otros dicen 8, pero yo te puedo decir que si hay defectos no compensables, ya estaríamos con dosis de semen que no tienen toda la fertilidad que uno desearía. Entonces, ¿descartaríamos Sí. ese semen? O sea, si tiene esas características, no lo utilizaríamos. No deberíamos utilizarlo, correcto, porque no vamos a tener semen de buena calidad en las dosis de inseminación. Sobre todo porque, a ver, en una monta natural, el toro deja un eyaculado completo en la hembra, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es el potencial de dosis que hay en un eyaculado, ¿verdad? Pero si en un eyaculado tú puedes producir 200, 300, 400 dosis de inseminación, significa que el desafío espermático que va a tener esa hembra es bastante menor. Entonces, es importante que la calidad, o sea, los criterios de exigencia para morfología son mayores cuando vamos a preservar semen que cuando vamos a utilizar el toro por monta natural. Eso quedó bien claro, ¿verdad? Gracias, impecable. Bien. Para continuar con las etapas del proceso, ahora viene lo que es la dilución o la extensión del eyaculado. Obviamente vamos a tener la evaluación mediante, ¿verdad? El ajuste de dosis facilita el manejo de la inseminación artificial. Aquí está el potencial de dosis que puede dar un eyaculado. Yo diría que hasta 500 dosis se pueden sacar de un eyaculado de altísima calidad y de muy buena concentración, dependiendo de cuántos millones querramos poner por dosis de inseminación.
Este diluyente que vamos a utilizar también debe ser un buffer que lo proteja de cambios de pH, ¿verdad? Hay distintos tipos de buffer inorgánicos, como en el caso del citrato, pero también hay una serie de buffers orgánicos que son, en teoría y en la práctica también han sido demostrados que tienen mejor capacidad de protección con los espermatozoides, que son esta serie de nombres raros que ustedes ven acá, el tris, el EPES, todo esto son buffers orgánicos que se utilizan para congelación de semen. El tris es el más utilizado. El tris es la abreviatura del trisidroximetilaminometano. Es una molécula orgánica que, puesto a una concentración molar, estaríamos teniendo un buen potencial de bufferización de cambios de pH. Hay otras propiedades que debemos cuidar en un diluyente, como por ejemplo, protección a los cambios osmóticos. ¿Verdad que en el plasma seminal la osmolaridad oscila entre 280 y 320 miliosmoles, ¿verdad? O sea, hay una tolerancia importante a la osmolaridad por parte de los espermatozoides. Pero sería bueno que por lo menos una primera dilución el cambio osmótico no sea muy brusco, ¿verdad? Por lo pronto, vamos a estar utilizando determinadas estrategias para que no se produzca un shock osmótico, ¿verdad? Hay una serie de ingredientes que se le van a agregar a los diluyentes, ¿verdad? Como por ejemplo carbohidratos de cadena larga que no ingresan al interior de los espermatozoides, que van a ayudar a aumentar la osmolaridad del agua, porque si yo pongo agua directamente con los espermatozoides, estos seguramente van a morir. Y por último, acá, protección a cambios térmicos. Debemos considerar una serie de ingredientes que hay que incluir en los diluyentes para que protejan estos cambios térmicos. Son generalmente moléculas complejas, como fosfolípidos. Una de las fuentes comunes de los fosfolípidos son la yema de huevo, ¿verdad? Otras propiedades que debe tener un diluyente es proveer de sustratos energéticos a los espermatozoides para que puedan mantenerse vitales, ¿no? Y luego, ni que hablar que hay una serie de ingredientes que tienen que controlar la actividad microbiana, ¿verdad? Por ejemplo, los antibióticos, ¿verdad? Que son de rutina utilizados dentro de estos diluyentes, ¿verdad? Acá hay una diferencia, porque los antibióticos generalmente disminuyen su actividad cuando hay moléculas orgánicas o proteínas, como en el caso de la yema de huevo. Entonces, la yema de huevo, que es un ingrediente, un crioprotector muy interesante, generalmente puede ser sustituido por otros crioprotectores, como derivados de origen vegetal, que tienen un efecto de menor inhibición del efecto de los antibióticos. Los agentes crioprotectores tienen como efecto, o la función de ellos es minimizar el daño durante la congelación. Y acá tenemos dos tipos de crioprotectores. Los que son de moléculas más pequeñas que penetran a la célula, y las moléculas más grandes que ejercen su efecto del lado exterior de los espermatozoides, ¿verdad? ¿De qué manera? Y bueno, uniendo el agua y formando parte de lo que es el medio de suspensión de los ingredientes, ¿verdad? Hay que considerar de que hay un montón de moléculas que son crioprotectoras, pero la más utilizada sigue siendo el glicerol y también la yema de huevo, ¿verdad? Que la yema de huevo y sus fosfolípidos generalmente actúan como protectores de membrana. Acá tenemos un dibujito que grafica más o menos o ejemplifica lo que sería el tamaño de la molécula del glicerol, que puede atravesar las membranas y puede instalarse adentro de las células, de esa manera liga agua e impide que los espermatozoides se deshidraten de forma muy severa. Y tenemos otro tipo de crioprotectores, como los carbohidratos de cadena larga, o las proteínas, como las de origen de la yema de huevo o de lecitina de soya, que generalmente van a actuar del lado de afuera del espermatozoide ligando agua. Ahora, si los utilizo combinado, voy a evitar que los espermatozoides tengan este efecto de decrenación, es el término técnico, ¿verdad? Pero es que en realidad es una deshidratación que termina perjudicando el citoesqueleto y también la estructura de los espermatozoides.
Por lo tanto, el glicerol es el crioprotector más utilizado, más allá de que tiene un efecto tóxico con respecto al metabolismo, pero ese efecto tóxico, a medida que vamos enfriando el semen y el metabolismo de las células baja, el efecto tóxico se ve minimizado, ¿verdad? Hay distintos protocolos para agregar estos diluyentes que tienen sustancias que son tóxicas para los espermatozoides. Uno de ellos es el dilución en 2 pasos, que le decimos, ¿verdad? Que se agrega una primera fracción que no tiene glicerol para enfriar el semen a 5 grados. Una vez que el semen llega a 5 grados, se le agrega la fracción de glicerol que tiene el doble de la concentración de glicerol que queríamos tener al final. De modo que la fracción 2 se agrega en igual volumen a la fracción 1 más el semen, ¿verdad? De esta manera, lo que estoy agregando es el glicerol, que era tóxico a temperaturas donde el metabolismo era alto, pero acá se lo agrego 5 grados y el efecto tóxico es menor. Este protocolo de 2 pasos es mucho mejor que el protocolo de 1 paso. Ahora, hay estudios que no han encontrado diferencias en la fertilidad. Lo que yo les aseguro es que según el diluyente que utilicen, es el protocolo de dilución que tienen que utilizar, pero también hay una serie de problemas que complejiza el procedimiento de agregado de la segunda fracción a 5 grados, ¿verdad? O sea que por comodidad terminamos trabajando con la dilución de 1 paso. Como ya había dicho anteriormente, si yo mezclo o utilizo en forma acumulativa los crioprotectores, generalmente también voy a poder bajar la concentración de glicerol. Esto significa que si utilizo yema de huevo y además glicerol, la concentración de glicerol va a poder ser menor que el 7%. Cuando utilizo solo glicerol como crioprotector, tengo que poner grandes volúmenes de glicerol. En cambio, si lo utilizo combinado, bajo la concentración de glicerol y bajo también el efecto tóxico que tiene. Acá tenemos un ejemplo de una congelación de 2 pasos, en donde el semen a 35 grados se diluye, luego se va enfriando progresivamente hasta llegar a 5 grados. A 5 grados se le agrega la fracción 2. Esto quiere decir de que no podemos volver a calentar el semen, tiene que mantenerse a 5 grados. Luego viene un periodo de equilibración a 5 grados que oscila entre 2 y 4 horas aproximadamente, y luego viene la congelación. Y si lo comparamos con el protocolo de 1 paso, es bastante más simple, más sencillo. Hay una fracción única de diluyente con todo el glicerol, que es agregado obviamente a 35 grados, luego se va enfriando progresivamente a temperatura ambiente, en la curva de enfriado, luego se le agrega, se lo pone a refrigerar a 5 grados, y ahí se le agrega, ya tiene glicerol, toda la equilibración estaría pronta. Esta equilibración, obviamente, ustedes, ¿dónde se imaginan que puede llegar a envasar el semen? Y bueno, en este caso, si utilizo un protocolo de 1 paso, lo puedo envasar a temperatura ambiente y luego equilibrar adentro de las pajuelas y congelarlo ya directamente. En cambio, con el protocolo de 2 pasos, lo primero que hay que hacer es llegar a 5 grados, agregar el segundo diluyente, luego de equilibrar, recién a 5 grados hay que envasar. Para que tengan una idea, estos serían los 2 protocolos, y lo que hay que hacer es importante, una dilución progresiva inicial de un volumen de semen. O sea, si yo tengo un eyaculado de 5 centímetros, no exceder con 5 centímetros de diluyente para dejar estabilizar la presión osmótica que hay en torno a los espermatozoides y mantenerlo durante 15-20 minutos a 35 grados. Luego de 15-20 minutos con la dilución inicial, vuelvo a agregar diluyente al semen. Nunca es poner el semen en el diluyente, siempre es el diluyente se va agregando progresivamente al semen, ¿tá? Y luego sigo agregando diluyente hasta la concentración deseada, que por lo general puede ser de 20 millones por dosis de inseminación. Acá hay 2 recetas clásicas de diluyentes, bien distintos uno de otro. A la derecha tengo diluyentes en base a leche, y a la izquierda tengo diluyentes en base a los buffer inorgánicos como el citrato, o el orgánico como el citrato, el tris, perdón. Y acá tenemos la fórmula de antibióticos que se utilizan generalmente para la Comunidad Europea, o normas, según Estados Unidos, utilizan antibióticos diferentes, ¿tá?
Lo importante es que tengan antibióticos. En esta tablita lo que muestro es un ejemplo de un eyaculado que tenía una concentración de 1.200 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. En un eyaculado tipo puede haber 5 centímetros de volumen, para que vean, la concentración total de espermatozoides es de 1.200 por 5, hay 6.000 espermatozoides. Por lo tanto, si yo quiero colectarlo en dosis que tengan 30 millones, hoy mencioné 20, acá puede ser 30 el ejemplo, ¿verdad? Significa que 6.000 dividido 30 me va a dar 200 dosis de inseminación, ese eyaculado, que es un ejemplo nada más, ¿no? Yo a este eyaculado y a esta concentración tengo que ver si la motilidad es de 80%, debería estar multiplicando a 6.000 por 80 dividido 100, o sea, por 0,8. O sea que la cantidad de espermatozoides útiles va a ser menor que los 6.000 espermatozoides. En este ejemplo, si yo tenía 30 millones por dosis y tengo que hacer 30 dosis, y voy a envasarlo en pajuelas de 0,5, significa que el volumen de semen más diluyente va a ser de 100 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de diluyente adicional va a ser de 95, ya que hay 5 centímetros de semen en estos 100 que están incluidos, ¿verdad? Bueno, luego de diluido, el semen hay que envasarlo, se puede enfriar a 5 grados, hay que mantenerlo en equilibración durante 4 a 5 horas, y recién ahí va a ser congelado, y bueno, otra vez puedo volver a evaluar el semen congelado antes de congelar, ¿verdad? Me evitaría gastar nitrógeno si el semen no ha llegado en buenas condiciones de calidad. Luego de congelado, obviamente, viene la etapa esta del envasado, que se las quería mostrar. Están lo que son las pajuelas francesas. El mini tubo corto ya es un envase que no tiene mucho uso hoy en día. En algunos centros lo siguen utilizando. Puede haber semen congelado todavía en esas pajuelas cortas, ¿verdad? La ventaja del semen envasado en pajuelas es la identificación. Acá lo que trato de mostrar es que una pajuela tiene 2 tapones de textil, entre medio hay un polvo que cuando se moja se polimeriza, y ese polvo obviamente es el polvo sellador que termina formando parte del émbolo, ¿verdad?, de la pajuela. Obviamente una vez que cargo el semen, del otro lado, en el extremo que no está la pajuela, con este émbolo de algodón y polvo sellador, debería estarla sellando de alguna manera. El paso siguiente es equilibrar el semen enfriado durante 2 a 4 horas. Lo he repetido varias veces, ¿no? Esto puede ser hecho con el semen envasado, cuando es el protocolo de un paso, o tiene que ser equilibrado a granel, acá el semen todavía no está envasado, cuando el protocolo es de 2 pasos, ¿verdad? Porque acá recién cuando llega a 5 grados hay que seguir agregando diluyente. Y no voy a ir pajuela por pajuela a agregar diluyente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Bien, inmediatamente después viene el congelado y el almacenamiento del semen congelado. Y obviamente, nuevamente, luego de... Acá muestro un poco en la figura de arriba un termo, que es una doble camisa, ¿verdad? Con un buen aislamiento. Y bueno, acá abajo hay un equipo de congelación automática, pero la congelación también puede ser en vapores de nitrógeno, en vapores estáticos, que es bastante más barato que este equipo tan grande, ¿verdad? Bueno. Para que vean los cambios asociados a la congelación, lo primero que tengo es el estrés térmico, porque el semen de 37 grados hay que bajarlo a 5 grados y obviamente después congelarlo. Durante las etapas y el movimiento térmico va a haber una serie de cambios en lo que es la fluidez de membrana. Para que tengan una idea de la fluidez de membrana, es como si la célula quedara como acartonada, ¿verdad? No sé si se recuerdan cuál es la estructura básica de la membrana celular, de todas las células. Alguien que me diga. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. La pregunta es,
¿Cómo está constituida una membrana? De células eucariotas, Una como las nuestras. Capa lipídica. fosfolípido, sí. Bien, una bicapa de fosfolípidos. Muy bien, Caterina. ¿Qué pasa con los lípidos cuando se enfrían? A ver, a alta temperatura todos los lípidos son cristalinos, fluidos, ¿verdad? Si tú enfrías un lípido, por ejemplo, la manteca, la pones en heladera, queda dura. Pasa sólido. Bien, se cambian de fase, de cristalina, fluida, a medida que se van enfriando, se van poniendo como turbias hasta que terminan sólidas. Y los espermatozoides son células que están programadas para moverse. Ustedes se imaginan que las membranas, a medida que se van enfriando, llegan a 5 grados, quedan duras como un cartón, por decirlo de alguna manera como ejemplo, ¿no? Pero van perdiendo flexibilidad, gracias a la pérdida de la fluidez de los lípidos de membrana, ¿verdad? Bien, ese es un estrés térmico, ese es el shock térmico, se dañan las membranas por la pérdida de fluidez de los lípidos de membrana, ¿verdad? El otro estrés que sufren los espermatozoides es el osmótico, porque los diluyentes con el glicerol son hiperosmóticos, ¿verdad? Hoy había mencionado de que la osmolaridad del plasma seminal era de 300 miliosmoles. Pues bien, el diluyente anda en torno de 4 veces más la osmolaridad del plasma seminal. De ahí que cada vez que yo diluyo un eyaculado, debo hacerlo en forma progresiva y muy lenta, de manera que los espermatozoides se vayan adaptando y equilibrando a la nueva osmolaridad. De esa manera le voy dando tiempo a que el glicerol ingrese a los espermatozoides y desde el lado de adentro también retengan agua y no se cambie tanto la estructura física de las células, ¿verdad? Y hay un efecto más, que es la cristalización del agua, que ocurre cuando se congela el semen. Ahí los cristales de agua, alguien mencionaba hoy, podía llegar a formar parte de un daño físico importante también de las células, que se van congelando. Hay dos términos que me gustaría que supieran, lo del supercooling y el seeding, ¿verdad? El supercooling es cuando hay un medio, que es lo que ocurre con los espermatozoides, que está por debajo del punto de congelación, pero sin embargo todavía se mantiene en fase líquida, ¿no? Podemos decir de que el semen, cuando lo vamos congelando, pasa por una etapa de sobrefusión. ¿Alguien conoce algún ejemplo doméstico de supercooling? Y también de seeding, porque el cambio de fase en estos medios complejos ocurre cuando hay un cristal semilla a partir del cual empieza a crecer toda la congelación, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Cuando alguien pone, voy a hacerlo con una bebida azucarada muy conocida por todos. ¿Ah? El vodka. Ah, el vodka no se congela nunca en el freezer, ¿verdad? ¿Por qué? Tendrá el punto más bajo. Tiene un punto de congelación bastante más bajo que menos 20. Voy a poner el ejemplo de otra bebida. Por ejemplo, una cerveza que tiene menos alcohol que el vodka, ¿verdad? El vodka debe andar en los 40, 50 grados de alcohol. En cambio, una cerveza anda en 5, 6. Bien. ¿Se congelan las cervezas si la dejo en un freezer a menos 20? ¿Cambia de fase? ¿Se pone sólida? Sí, ahí está. Y además revienta. Pero ¿no les ha pasado que a veces la ponen un ratito al freezer, la destapan, empiezan a servir y en el momento que empiezan a servir, se les va solidificando? Ha ocurrido más de una vez, ¿verdad? Sí. Bien. Florencia es de las mías, toma cerveza. Entonces, esa bebida cuando la sacaste del freezer está en un estado de sobrefusión. Significa que la temperatura a la que está ya debería haber cambiado de fase, pero todavía se mantiene en estado líquido. Lo que ocurre cuando tú destapas y empiezas a agitar, se forma algún cristal semilla, que eso es que son dos moléculas de agua que se juntan y a esa temperatura se solidifica. Y a partir de ese cristal semilla empieza a crecer
un cristal y va cambiando de fase y se solidifica totalmente. Lo mismo ocurre con el semen cuando lo congelamos. El cambio de fase ocurre en base a 2 moléculas de agua. Pero ¿qué va pasando con los solutos que estaban en ese medio, en ese diluyente? Y van quedando desplazados hacia los canales no congelados que van aumentando de osmolaridad. En esos canales no congelados, ahí van quedando los espermatozoides expuestos otra vez a un medio hiperosmótico. Por eso, la congelación es bueno que sea relativamente rápida para que no haya un daño de deshidratación tan alto, ¿verdad? Acá pongo en un ejemplo, las curvas lentas de congelación hacen que haya formación de cristales extracelulares, pero hay una deshidratación importante por la concentración de solutos que hay cuando congelo en forma muy lenta. Con la congelación rápida tengo cristales más pequeños que se forman del lado de afuera, pero también pueden formarse cristales pequeños adentro de las células. El tema es que no sean demasiado grandes esos cristales. Y en la congelación ultra rápida o curvas más rápidas de congelación, el tamaño de los cristales también se ve afectado y son de menor tamaño. Cuanto más pequeños los cristales, menos posibilidades de dañar a los espermatozoides. Acá tenemos... Entonces lo que quiero es que la congelación sea lo más rápida posible. Bueno, sí, que sea rápida. Curvas rápidas en el caso del semen de rumiantes, ¿verdad? Semen de toro tolera curvas rápidas realmente. Las ultra rápidas requieren generalmente mucha cantidad de crioprotector, y al ponerle más cantidad de crioprotector estás aumentando la toxicidad del diluyente, entonces a veces hay que buscar un equilibrio entre la velocidad de congelación y la cantidad de crioprotector que utilizo, ¿verdad? Bien, gracias. Cuanto más crioprotector le pongo a un diluyente, mayor es la osmolaridad que tiene el diluyente. Y por lo tanto, el shock osmótico con los espermatozoides va a ser mayor. Acá tengo lo que sería el tamaño de un espermatozoide normal, ¿verdad? Cuando le agrego el primer diluyente. No habrían cambios de tamaño. Cuando yo le agrego el diluyente con el glicerol, lo primero que va a ocurrir es que las células se deshidratan hasta que empieza a ingresar el glicerol adentro de la célula, y ahí empieza otra vez a capturar agua, y otra vez se recupera el tamaño de las células. Y cuando empieza la congelación, con la formación de los cristales de hielo, que secuestran agua y van aumentando la concentración en los canales no congelados, ahí aumenta la osmolaridad, y otra vez los espermatozoides se deshidratan, hasta que queda congelado a menos 196, y ahí quedan almacenados en el termo de nitrógeno. O sea que congelar espermatozoides, en cierta medida, es también deshidratarlos, ¿verdad? Porque no solamente con los diluyentes que son hipertónicos, sino que además la congelación implica formación de cristales de agua extracelulares, y por lo pronto también pierden agua nuevamente esos espermatozoides. Con la dilución, con la descongelación del semen, otra vez esos cristales de hielo, los cristales semillas se derriten, y otra vez se estabiliza la osmolaridad en todo el medio. Y por último, ese semen que está diluido en un medio hiperosmótico tiene que ir ahora hacia el tracto reproductivo de la hembra, que va a estar a la osmolaridad que estaba anteriormente el plasma seminal, ¿verdad? Y otra vez acá lo que va a ocurrir es que como el glicerol sale lentamente de los espermatozoides, lo primero que van a hacer es atraer agua hacia adentro de las células, ¿tá? Hasta que llega un punto que el glicerol empieza a salir hacia afuera, y bueno, y ahí otra vez empieza a bajar la concentración de glicerol, y otra vez se van a recuperar el tamaño de los espermatozoides. O sea que hay variaciones en el tamaño de las células cuando yo diluyo con diluyentes que tienen glicerol, y también cuando los congelo. Pero también hay un cambio importante de volumen cuando los vuelvo a poner en el tracto reproductivo de la hembra. Para que tengan una idea, esta curva, este modelo, este ejemplo, se ha estudiado mucho con embriones, ¿tá? De ahí la cita de Hammerstedt del año 90. Esto es para tamaño relativo de espermatozoides y también de embriones. Acá tengo varios tipos de curvas. Las lentas, se forman cristales grandes,
curvas rápidas de 50 grados centígrados por minuto, se forman cristales de tamaño medianos. Las curvas ultra rápidas forman cristales muy pequeñitos, pero ya son 2500 grados centígrados por minuto, y eso no hay una máquina que te permita congelar a esa velocidad. Es prácticamente poner el semen directamente en el nitrógeno, ¿verdad? Las curvas más utilizadas son las estáticas en vapores de nitrógeno, que también te dan curvas rápidas de congelación. Otro tipo de curva es las dinámicas, que utilizan sistemas computarizados, en donde uno puede corregir la temperatura a la que se va enfriando, ¿no? Bueno, y acá hay un ejemplo de una congelación direccional o de gradiente multitérmico, que ahora vamos a ver cómo funciona. Y por último, la vitrificación, que es más utilizada en embriones y no en semen. ¿Ah? Acá hay algún ejemplito de cómo se vería una microfotografía electrónica en un criomicroscopio, en donde acá tenemos de izquierda a derecha los canales no congelados como quedaron en el semen, y a medida de que se va congelando, cómo van creciendo los cristales. A esto se le llama frente de hielo. ¿Ah? Ustedes van a ver que la mayoría de los espermatozoides van quedando acá en la tercera foto, en lo que serían los canales no congelados, hipertónicos, porque aquí donde se formaron los cristales quedó más cantidad de agua, ¿verdad? Y luego, obviamente, cuando empieza el descongelado en los canales hipertónicos, acá el último en derretirse son los cristales de hielo. Para que vean el daño físico que puede producirse en los espermatozoides, en la foto de abajo y a la derecha, vemos cómo un cristal de hielo chocó acá de frente contra la cabeza de un espermatozoide, y acá el espermatozoide en el diluyente de alta osmolaridad, en donde quedó cuando cambió de fase esa dosis de semen que se estaba congelando. Para que vean el tipo de daño que se produce cuando se congelan, obviamente se rompen muchísima cantidad de células, ¿verdad? Y también hay daño a nivel de membranas, en donde se forman un montón de vacuolas. El slow freezing o tiempos de equilibrado, rampas de congelación y crioprotectores y aditivos serían los instrumentos necesarios para esta curva de congelamiento tanto lento como el rápido, que es el clásico, ¿verdad? Fíjense en lo que sería un equipamiento para poder utilizar una curva de congelación programada. Se necesitan equipos computarizados con vapores de nitrógeno dosificados en forma automática. Y en el caso de las curvas de congelación estática, no se necesita más que una caja de una conservadora con un colchón de nitrógeno líquido, y acá en los vapores del nitrógeno líquido, alrededor de 4 centímetros al nivel del nitrógeno, ya tenemos 130 grados bajo cero. En esos vapores de nitrógeno se puede congelar el semen envasado en las pajuelas. A ver, los resultados de esta descongelación lenta, obviamente, pueden ser comparados con las curvas normales. Para que tengan una idea, es en torno del 72% de los espermatozoides que quedan vivos luego de una congelación. ¿Ah? Lo importante acá va a ser la motilidad progresiva, que es un 62,56%. ¿Ah? Acá tenemos cómo sería la máquina de la congelación direccional o de gradiente multitérmico, las MTG, máquinas bastante caras. Hasta ahora no han demostrado que la fertilidad sea superior a la congelación en vapores estáticos de nitrógeno, como mostraba acá en esta caja, o inclusive con estos equipos que valen unos cuantos miles de dólares. Ahora aquí, en esta foto, muestro, debe haber, no sé, $200 como mucho. O sea que, y este equipo sale en el torno de los $100.000. ¿Ah? Así que, por ahora, no hay demostrado de que utilizar un equipo de $100.000 te mejore la fertilidad luego de la inseminación. Acá lo que estamos mostrando es toda la batería para vitrificación de semen. Fíjense que el equipamiento es bastante doméstico y casero. Es apenas un colador para poder encontrar las microgotas que van a dejar depositadas directamente sobre el nitrógeno, ¿tá? Para lo cual hay que poner el colador de modo que la cantidad de pequeñas pastillitas vayan quedando
de esa manera capturadas en la malla de este pequeño colador, ¿verdad? Luego hay que envasarlo en micropellets, ¿verdad? Adentro de viales. Eso es muy importante para poder mantener la calidad higiénica del semen. Acá tenemos dos tipos de curva. En la foto de la izquierda vemos lo que es una congelación más lenta. Como verán, los cristales de hielo crecieron más, pero dejaron canales de congelación mucho más grandes que cuando la curva fue ultra rápida, ¿verdad? En donde la pérdida de agua fue menor y por lo tanto se generan cristales bastante más pequeños. Hay ejemplos sobre la congelación ultra rápida, sobre todo con muflones y también con ciervos, ¿verdad? Por eso decía que estas curvas de congelación ultra rápida son más utilizadas cuando congelamos o queremos preservar genética de animales silvestres que son capturados en condiciones poco cómodas o poco prácticas para ir con un equipo de congelación. Entonces ya se diluye, se equilibra y se tira directamente al nitrógeno líquido en pequeñas gotitas. Los resultados de esta congelación ultra rápida son relativos, ¿verdad? Post descongelado andan en torno de los 50%, una congelación convencional, comparada contra un 40%, casi un 40% de las congelaciones ultra rápidas. O sea que la congelación ultra rápida, por más bien que se haga, siempre significa un estrés mayor para los espermatozoides y van a revivir menor cantidad de espermatozoides en este protocolo de congelación ultra rápida. Acá lo que tenemos graficado es cómo se vería una curva si pusiéramos un termómetro adentro de una de las pajuelas de semen. El semen va ya a 10 grados, va a estar en fase líquida, y eso sería en estado de sobrefusión. En el momento que ocurre el seeding, en el semen, empiezan a crecer los cristales semilla, y obviamente, con el cambio de fase, se libera energía, ¿verdad? Esa energía se libera en forma de calor. Por lo tanto, cada vez que congelo, siempre va a haber formación de calor adentro del semen, que va a subir la temperatura. A lo cual hay que luchar contra esta subida de temperatura tratando de ponerlo más frío. De ahí la ventaja de las curvas programables. ¿Por qué? Porque las curvas no programables, como verán acá, la curva de frío se me extiende bastante más comparado con la curva que ha podido ser programada perfectamente bien en un equipo computarizado. Muy bien, las curvas de temperatura que tenemos en la congelación, la primera etapa de la curva se llama enfriado. El enfriado va de 37 grados hasta la temperatura ambiente. Luego el refrigerado es cuando viene la temperatura de temperatura ambiente hasta 5 grados. Posteriormente viene el periodo de equilibración a 5 grados y por último la congelación, ¿verdad? Y ahí lo que yo ponía en esta diapositiva es a qué velocidad tiene que ir en estas etapas el enfriado, ¿verdad? Digamos que admiten curvas lentas de enfriado y de refrigerado hasta el momento de la congelación. Posteriormente a la congelación, la velocidad de enfriado tiene que ser bastante mayor. Por último, vamos a evaluar el semen que ya congelamos, y posteriormente vamos a tener que utilizarlo. Por lo tanto, para evaluar un semen congelado debemos evitar oscilaciones de temperatura, hay que ventilar la pajuela al aire, de manera que no salten tapones, porque a veces puede en la burbuja de aire que queda entrar nitrógeno y hacer que los tapones de la pajuela salten, ¿verdad? Se descongelan siempre en baño María a 37 grados centígrados, mínimamente el tiempo es de 40 a 50 segundos, ¿ah? De semen, de descongelado. Se descongela más rápido la pajuela de 0,25 que la de 0,5, pero en términos generales, para no confundir, siempre se habla de un tiempo estándar para la descongelación de semen, que oscila entre 40 y 60 segundos. ¿Ah? Luego de descongelado hay que secar bien la pajuela, se corta el sello, una de las puntas, y se descarga con un émbolo en un tubo todo el semen para poder hacer un buen pool de semen. Posteriormente hay que evaluar la motilidad, que puede hacerse en forma subjetiva, ¿verdad? Que es el parámetro más utilizado para decir el semen es apto o no apto.
Ahora, ¿también es un buen indicador de viabilidad el semen? Y sí, lo es, ¿tá? Pero no siempre discrimina valores próximos de fertilidad o de calidad seminal. ¿Ah? Por lo tanto, a veces la combinación de pruebas mejoraría la calidad espermática. Y una de las pruebas de evaluación de cinética espermática es a través de los sistemas computarizados, en donde hay un video de X cantidad de tiempo que se graba, y una vez que se graba, se diseca imagen por imagen, y aquí tenemos lo que sería el punto inicial versus el punto final de los espermatozoides. Y acá tenemos la trayectoria real, es la línea celeste, que es esta que va yendo hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. Y por último, tenemos un punto inicial y un punto final. Vamos a tener 3 tipos de velocidades y 3 tipos de distancia. Esto es cuando se evalúa con sistemas computarizados. Cada vez que el espermatozoide cruza la trayectoria promedio, genera un registro, que es la frecuencia de batido de flagelo, y también una distancia con respecto a la trayectoria promedio, que es el desplazamiento lateral de la cabeza. Son todos parámetros de calidad que se pueden evaluar a través de un sistema computarizado. Obviamente hay una serie de evaluaciones, como por ejemplo integridad de membrana, test hiposmóticos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Acá lo que estoy mostrando es cómo se verían esos test de fluorescencia que evalúan estado de capacitación de las membranas. Esto es la clortetraciclina o la CTC, evalúa en dónde está ubicado el calcio iónico en los espermatozoides. Y en la imagen de abajo estoy viendo o evaluando integridad de acrosomas a través de el PNA, que es una aglutinina de maní, que obviamente es muy afín, tiene mucha afinidad por la membrana acrosómica. Esa obviamente, la aglutinina está teñida con isotiocianato de fluoresceína también. El test de termoresistencia, bueno, puntualmente les aclaro, es un test que en muchos laboratorios no se utiliza, o cayó en desuso. Hay aún gente que quiere saber cuánto es la motilidad que hay en esa pajuela 2 horas después de que fue descongelada. Pero tiene poca relación con la fertilidad hacer un test de termoresistencia, así que por lo general no se evalúa más. Siguiendo con otro tipo de test in vitro, uno podría desafiar hasta la fertilización in vitro, ¿verdad? Producción de embriones como manera de evaluar la calidad seminal. O también podemos ir a los que son los test de in vivo, de fertilidad de una dosis de semen. Para lo cual uno tendría que hacer un número importante de inseminaciones. No solamente entra el factor macho, sino también entra el ambiente y la hembra en los resultados de fertilidad, ¿verdad? Cuando uno habla de un semen de buena calidad, va a medir la preñez. También se puede medir, antes de ver si está preñado definitivamente, como no retorno al celo, asumiendo que ese animal inseminado fue preñado, ¿no? O también por ecografía o palpación rectal. Hay otro aspecto del semen congelado, que es la calidad, más allá de la calidad biológica, que está compuesto por factores cualitativos y cuantitativos. La capacidad fecundante de la dosis se evalúa de esa manera, mediante test in vitro e in vivo, ¿no? Y hay otra calidad, que es la higiénica, que deberíamos tener una dosis de semen libre de bacterias, no, es imposible, pero por lo menos libre de patógenos específicos o de bacterias potencialmente patógenas y oportunistas. Una dosis de semen de buena calidad debería tener menos de 500 unidades formadoras de colonia, para que sepan de que el semen congelado no es un material totalmente estéril. Como síntesis, para el tema congelación de semen debemos tener bien elegidos los toros, desde el punto de vista zootécnico y físico y reproductivo. Tenemos que agendar
todo el tema de la congelación y la evaluación de semen. Una vez que el semen es dado apto, podemos proceder a la dilución, envasado y a la congelación. Hay que tener bien clara la metodología. Hay que evaluar la viabilidad del semen post-descongelado para poder dar aprobado un semen que se congeló. Y luego, a través de esa evaluación, uno podría aplicar un conjunto de técnicas de laboratorio que tienen correlación con la fertilidad, ¿verdad? Para poder decir, bueno, estas dosis de semen pueden ser liberadas a inseminaciones de carácter comercial. Y también hay que tomar en cuenta que hay un montón de reproductores que tienen una variación individual muy importante, ¿no? Hay distintas particularidades con la especie, con la congelación. En general, en el caso de los ovinos, los protocolos deben ser, obviamente, de 2 pasos. Hay menor volumen y menor rendimiento en la producción de dosis de semen, ¿verdad? Y también se aplican las metodologías de 1 paso y 2 pasos para bajar la toxicidad del diluyente. Por último, bueno, diferencias del eyaculado de mayor volumen con plasma seminal y colecta. Bueno, esto está relacionado a que si se colecta con un electro vamos a tener mayor dilución de los espermatozoides por un aporte mayor de plasma seminal. El semen colectado con vagina artificial generalmente es más concentrado, pero en la misma cantidad en el mismo volumen hay más espermatozoides, ¿tá? Y por último, bueno, lo que importa son diferencias en el uso de las dosis. Es muy relevante el sitio y la técnica de inseminación y el momento óptimo de inseminación, así como también los protocolos de congelación. En el caso de los equinos, el volumen de los eyaculados es mucho mayor. Hay que tomar en cuenta, obviamente, el shock térmico. Hay una menor sensibilidad en el caso de los equinos al shock térmico. Pueden ser levemente estresados, que van a tener menor oportunidad de indicarte algo. Y también las diferencias en el uso de las dosis de semen, ¿ah? Con respecto al sitio y técnica de inseminación. Muy bien. Esta es la última diapositiva. Después ya tenemos la bibliografía recomendada. Les recomiendo los trabajos de Baracaldo. Están muy buenos. Están en la revista. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Que me quedó ahí medio en el tintero. Entonces, si nosotros congelamos lento, se podría hacer el descongelado a bolsillo, no si hacemos uno rápido. Correcto. Independientemente que sabemos que la calidad del semen, descongelándolo en el bolsillo, va a ser menor. Sí, entendamos, si la congelación fue tradicional, el método de descongelación recomendado es en un baño María a 37 grados. ¿Ah? Lo del pocket sawing lo menciono porque hay un lote de publicaciones que te dicen de que el semen puede ser descongelado en el bolsillo. Pero puede ser descongelado en el bolsillo si fue congelado lento. Pero las congelaciones tradicionales, todas son rápidas. Entonces, te tienen que decir si el semen es apto para descongelarse en el bolsillo o no. No deberías utilizar la técnica de descongelado lento si no te dicen con ese protocolo específico de congelación de semen con curvas de congelación lenta, ¿verdad? Bárbaro, bien, bien. Lo digo porque hay un montón de revistas que mencionaban el pocket sawing pero no era la misma congelación que se congela el semen en la mayoría de los lugares en el mundo, ¿tá? Simplemente quisieron promover un protocolo muy cómodo de descongelación, entonces lo que hicieron fue complicar un poco la congelación y lograron buenos resultados. Pero no lo repitamos porque no el semen que conocemos es congelado por protocolos tradicionales, curvas rápidas, y debe ser descongelado en baño María a 35 o 37 grados. Bárbaro, gracias.